Hola, soy Gabriela Salarrigler, soy responsable del servicio digital en español y en portugués del 6R para América Latina, aquí desde Buenos Aires. Voy a ofrecerles hoy una especie de panorama acerca del uso de redes sociales en América Latina por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Voy a iniciar este recorrido mencionando las plataformas de redes sociales que manejamos hoy en el 6R para América Latina. Y en principio estas plataformas y esta descripción tiene que ver con una estrategia global, es decir, que lo que voy a relatarles aplica tanto a nuestras redes en América Latina como mayormente en las plataformas que utilizamos en otros idiomas también en el resto del mundo. Pero luego sí vamos a entrar en algunos casos específicos de nuestra región y finalmente voy a terminar con el abordaje de algunas estrategias que, si bien podrían ser de aplicación global, son iniciativas que hemos aplicado primeramente en el español y el portugués y que en algunos casos inclusive han sido punta de lanza para que se apliquen luego a nivel global. Espero que esta presentación les sea de utilidad y quedo a disposición de ustedes. En primer lugar, lo que voy a explicarles es el propósito que tiene el 6R para cada una de las distintas plataformas digitales que en este momento manejamos. La primera plataforma digital que tiene el 6R en el medio de las redes sociales es Facebook, como suele ocurrir con la mayor parte de corporaciones o organizaciones, porque ha sido una plataforma pionera. Hoy la idea central de Facebook en el 6R es conectar con las distintas audiencias que encontramos allí y que nos buscan a nosotros también. En Twitter, obviamente, no buscamos lo mismo que en Facebook. No solo no buscamos, sino que no obtenemos, no vamos a poder encontrar, ni aun si quisiéramos hacer lo mismo que en Facebook. Es otra plataforma, tiene otras dinámicas, tiene muchas veces otro tipo de público. Entonces ahí intentamos construir otra lógica. En una palabra, lo que buscamos ahí es credibilidad. Instagram nace para el 6R relativamente tarde. Por dinámicas propias de cada organización no hemos tenido un abordaje de Instagram temprano. ¿Qué buscamos en Instagram desde el 6R? Que la palabra que reúna, que compendie el sentimiento sea humanidad. Como todos sabemos, Instagram es una plataforma en la cual lo visual tiene una preponderancia absoluta y creo que nuestro mensaje de humanidad puede llegar con 1000 palabras, pero como bien dice la famosa frase, una imagen vale 1000 de ellas o más. Lo que intentamos con la nueva dimensión de YouTube es explicar quiénes somos, qué hacemos, cada uno de los ejes de trabajo del 6R de una manera confortable que la gente pueda entendernos mejor. Que vengan con curiosidad nuestro público, que se pregunte de qué se trata esto y lo encuentre en forma de explicación en video. Como les prometí, aquí algunos ejemplos. En lo que es conexión con nuestras audiencias, vemos un video sobre un reencuentro familiar después de muchos años en los cuales un padre se reencuentra con su hija, habían quedado separados por el conflicto. Y esto es un post que tuvo particularmente muy buena repercusión en Facebook. A nuestras comunidades allí les gustan mucho estas historias que muestran las dos caras, ¿no?, de la realidad, el drama muy profundo con el cual uno puede empatizar, de pensar que una niña pequeña pasa 5 años sin ver a su padre, una realidad que duele, pero a la vez uno puede atestiguar el reencuentro y pensar en todas las posibilidades infinitas de felicidad que eso trae, y es algo con lo cual nuestras comunidades en las redes justamente se identifican. Para el Twitter elegí un ejemplo de nuestro Twitter en portugués y cuando me refería a participar en la conversación. Esto fue durante la campaña de los 16 días en contra de la violencia sexual. Ahí el 6R tiene algo para decir. El 6R trabaja el eje de violencia sexual en medio de conflicto armado. Entonces, nos unimos a la conversación con sus hashtags, con los mensajes claves del 6R, y es un lugar en el cual vemos imprescindible estar. Por supuesto que enfrentamos numerosos desafíos en esta aventura de acercarnos a las comunidades y a nuestras audiencias en redes sociales. Por empezar, el poco conocimiento de la existencia y de la misión del 6R en América Latina. Es muy común, y esto está conectado con el segundo punto, la confusión
Básicamente con la Cruz Roja local. Es muy difícil encontrar audiencias que tengan clarísimo cuál es el mandato del CICR, que es un mandato complejo, que es un mandato muy específico. A su vez tiene muchas aristas, pero estas aristas muchas veces también tienen sus complejidades para ser explicadas y en muchos casos también hay factores que tienen que ver con complejidades políticas y confidencialidad que nos impiden o nos dificultan la tarea de ser más conocidos. Entonces, a excepción de Colombia, que es el único país en América Latina que tiene un conflicto armado reconocido y declarado y en donde el CICR, por ende, tiene un mandato, el mandato original y genuino de trabajar en conflictos más tradicionales, digamos, allí sí, el CICR en general, en la población general, tiene un nombre propio a diferencia de lo que es la Cruz Roja colombiana. En cambio, en la mayoría de todos los otros países, salvo personas que por alguna razón han tenido un acercamiento previo al CICR o tienen un mayor conocimiento desde lo académico, por ejemplo, no tienen una idea concreta de cuál es la diferencia entre los distintos componentes del movimiento. Otro desafío es el equilibrio entre lo que podemos difundir y a su vez la relación que mantiene en cada contexto el CICR con las autoridades y con los distintos grupos de poder, los grupos armados, etcétera, porque muchas veces el CICR, en muchísimas ocasiones, despliega tareas cuya difusión es complicada, o sea, no está permitida. En algunos países, por ejemplo, las autoridades permiten que el CICR se desempeñe en determinados ámbitos, pero no le permite, es el acuerdo, que se difundan estas actividades del CICR por distintas complejidades políticas. Entonces, es un equilibrio que debemos hacer porque desde el área de comunicación del CICR, por supuesto, uno viene absolutamente formateado para tratar de comunicar justamente y, digamos, poner en valor y de relieve aquellas cosas que hacemos, poder mostrarlas. Bueno, en el CICR existen estas lógicas distintas a otras entidades en las cuales no siempre todo lo que hacemos y algunas de esas cosas las hacemos muy bien, pero no todo eso siempre se puede comunicar, por lo menos no en cualquier momento. Otro de los desafíos es la relevancia que tenga algún tema en las redes versus la oportunidad política, como digo ahora, la mala oportunidad política. ¿Con esto qué quiero decir? Puede haber habido un hecho importante en el mundo que esté en los diarios, que esté en los titulares de los diarios y que tenga que ver con algún eje de trabajo nuestro. Sin embargo, dependiendo nuevamente de cuál sea la relación que tengamos con los grupos de poder concernidos por esta temática en determinado contexto, podemos o no sumarnos a esa conversación. Quizás esta explicación es un poco abstracta, voy a tratar de concretizarla un poco mejor. Si un líder mundial, por ejemplo, sale a decir que va a reiniciar un plan nuclear, nosotros salimos con piezas, muchas veces ya publicadas anteriormente, que hablan de los riesgos de un nuevo estallido nuclear en el futuro. En algunos casos podemos ser un poquito más explícitos, en otros casos publicar esto implica de alguna manera o puede ser interpretado como apoyando o contradiciendo y eso es algo que necesitamos evitar para que justamente no se ponga en riesgo los principios de neutralidad e imparcialidad que debemos defender a toda costa. Otro desafío es, bueno, que un poco conectado con lo que decía antes, muchas de nuestras operaciones tienen algunas dimensiones confidenciales, con lo cual no podemos hablar. Algunas representan, si hablamos, representan riesgos en el terreno para nuestros delegados, con lo cual, de vuelta, hay cosas que hacemos que no podemos decir a pesar de que a su vez necesitaríamos que la gente se entere y necesitamos también financiarlas, etcétera, pero es un delicado equilibrio que debemos hacer. Protección de datos personales de los usuarios, esto tiene que ver con la comunicación directa, muchas veces los usuarios nos entregan datos que nosotros no solicitamos a través de redes sociales que sabemos que plantean problemas de seguridad. Entonces, esto es algo que también bastante novedoso, estamos tratando de abordar con otras unidades que no son de la comunicación dentro del CICR, específicamente de la unidad de protección de datos que tenemos en el CICR. Estamos trabajando sobre este tema también. Y otro desafío, finalmente, es la impopularidad de algunos ejes de trabajo del CICR. En concreto, detención y migración, por ejemplo, son cuestiones que nos cuesta muchísimo trabajar y conectar con las audiencias. Cada vez que nosotros hablamos de hacinamiento en las cárceles, por ejemplo, o de detención
en donde el CICR tiene un papel que tiene más que ver con el respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario, digamos, de estos detenidos, muchas veces por razones políticas. Nos cuesta mucho que las audiencias generales empaticen con este tema. Esto es algo que para nosotros es un desafío de comunicación muy importante porque es un eje de trabajo y debemos explicar nuestras lógicas una y otra vez. Con la migración pasa algo parecido. Luego voy a hablar un poquito más de uno de los casos nuestros de migración, pero en concreto sabemos que hay mucha gente en países receptores de migrantes que no tiene una posición empática hacia la migración y nos toca a nosotros defender las condiciones de vida digna de los migrantes y esto es a veces una tensión que tenemos en redes sociales. Ahora voy a presentarles un par de casos específicos. Tenemos un montón, me costó bastante seleccionar. Tenemos especificidades prácticamente en todos los países. Uno de ellos, quizás el más relevante de nuestra región, en cuanto también a lo más reciente, es por supuesto Venezuela. En Venezuela nos ocurría el año pasado, hacia principios del año pasado, bueno, o antes, o ya en 2017, 2018, el CICR tenía ya presencia en Venezuela, pero en algún momento empezó a hacerse la demanda, digamos, del público por tener una mayor presencia, empezó a hacerse mucho más intensa. Y empezamos a ver verdaderos movimientos en redes sociales de públicos que nos exigían que habláramos de Venezuela. Y Venezuela, como todos sabemos, y no voy a profundizar en esto, es un contexto muy complejo para comunicar qué está haciendo una organización humanitaria. Entonces, en un momento hubo que tomar la decisión. La parte de operaciones no tenía ningún interés en comunicar porque eso creaba complicadas situaciones con las autoridades, pero desde la comunicación empezamos a mostrarles que esto estaba de verdad dañando la imagen del CICR, porque el CICR se encontraba iniciando o ya implementando proyectos que además requieren de mucha financiación y requieren de mucha implementación y mucho esfuerzo, que como no estábamos pudiendo comunicar, estaban generando una reacción muy, muy negativa y una crisis de imagen del CICR en Venezuela. Para esta ocasión me tocó viajar a Caracas y con el consenso de las operaciones le dimos inicio a un plan de comunicación que arranca con la creación del Twitter de Venezuela, en el cual tuvimos que hacer, digamos, el paso 1 del manual de la comunicación y es decirles a las personas, sí, acá estamos y esto estamos haciendo y esto queremos hacer. Fue un trabajo muy arduo en donde no solamente iniciamos esta cuenta, la investimos, digamos, de una estrategia de difusión para tener cada vez más seguidores que pudieran ver los mensajes que estábamos publicando y también creamos estas piezas en donde arrancamos desde las explicaciones muy básicas, sino que además lo que tuvimos que hacer después, o al mismo tiempo, mejor dicho, era monitorear las interacciones y ir contestando uno a uno los distintos mensajes que la gente nos iba dejando. Pudimos ver en tiempo real cómo a través de esta estrategia que empezamos a implementar de a poco y con mucho esfuerzo, pero con mucha convicción, los mensajes que nos daba el pueblo venezolano pasaron de ser ustedes no sirven para nada, no están acá, no empatizan con el pueblo venezolano, son cómplices de las autoridades, a que de a poco y con el tiempo empezáramos a ver los mismos mensajes de aprecio, de felicitaciones y de entusiasmo que vemos en otros públicos, que conocen mejor lo que hacemos y que nos ven trabajando en el día a día. Esto se prolongó, fue un trabajo de un año, diría yo. Hoy tenemos un público venezolano que sigue de cerca y que acompaña muchísimo todos los proyectos que implementamos en ese país y vamos a seguir, por supuesto, trabajando, pero creemos que es un caso al día de hoy de éxito en nuestra comunicación en redes sociales. Otro caso interesante del CICR es el tema de la migración, que les empecé a comentar un poquito antes. Los años que pongo acá no son los años donde se inicia el fenómeno, sino cuando el CICR empieza a abordarlos en redes sociales. El fenómeno de la migración en el Triángulo Norte empieza a ser un tema del cual realmente queríamos comunicar y que queríamos además tratar de llegar a la comunidad de migrantes de manera más directa con nuestros servicios y en donde es un gran ejemplo de cómo la comunicación en redes sociales se une, o lo que nosotros le decimos la comunicación pública, se une a la comunicación operacional para hacer un trabajo conjunto muy directo.
desde el WhatsApp de migrantes que les mencionaba antes, hasta una serie de publicaciones con consejos específicos o con informaciones muy claras. Para esto se viene utilizando desde hace años las redes sociales y cada vez, digamos, con mayor estructura de difusión y con mayor éxito, digamos. El éxodo venezolano, nuevamente, no quiere decir esto que haya iniciado en 2018, pero sí es cuando empezamos a hablar de eso, bueno, por un poco las complejidades que les comentaba antes. Antes de eso no estábamos hablando de la migración venezolana como un fenómeno, no desde el 6CR me refiero. A partir de determinado momento se toma la decisión de hablar del tema con mayor claridad y de reconocer que estaba teniendo lugar un éxodo de Venezuela hacia países limítrofes y no tan limítrofes. Lo que observamos desde ahí, el ángulo, digamos, de trabajo del 6R son varios. Primero y principal, las condiciones en las que se encuentran los migrantes. Muchas veces distan mucho de ser dignas y humanas. Allí, esos son ejes de trabajo del 6R en los cuales operacionalmente se está haciendo mucho, pero también desde la comunicación pública y a un nivel un tanto más abstracto, pero que tiene su correlato en la vida real, empezamos a trabajar muy fuertemente en la percepción. La percepción de los migrantes, como les decía antes, es un desafío para nosotros que las poblaciones que reciben migrantes los reciban realmente con los brazos abiertos y les den condiciones dignas de vida y comprendan el fenómeno de la migración no como una invasión, sino como un derecho que les asiste a las personas de huir de los lugares en donde son vulnerables o que les representan peligros. Les dejo en esta presentación, me interesaría que vean específicamente los dos videos, el del centro y el de la columna derecha. Se ve un bus, un autobús, me interesaría mucho que los vean porque son muy lindos ejemplos de cómo tratamos de trabajar esa empatía. Específicamente el del autobús es un proyecto que se hizo con unos actores en Lima en los cuales interpretaban, ellos escenificaban, digamos, a un venezolano tratando de ganarse la vida en Lima y a otra persona que era un actor también que se le oponía, le decía que deje de molestar con sus cantos, que se vuelva a su país y cómo todo el autobús, gente común que no sabía que esto estaba siendo una actuación, defiende al migrante y se genera toda una ola de empatía que realmente tuvo mucho éxito en nuestras redes este proyecto porque demostró que a pesar de que hay todo un montón de personas que están en contra de la migración, realmente también hay todo un universo de personas que comprende mucho mejor el fenómeno. Haciendo una muy breve cronología de cómo fuimos evolucionando a partir de la aparición de las redes sociales. Hasta el 2008 solamente teníamos el sitio web, ahí se publicaban sobre todo comunicados de prensa sobre eventos en los cuales intervenía el 6CR, que se siguen publicando, ¿no? En los cuales intervenimos y que tienen alguna relevancia noticiosa, desde nuestra perspectiva, por supuesto, desde lo que hacemos nosotros, y artículos de cobertura sobre determinadas actividades del 6R en el terreno. A partir de 2009 ingresamos al mundo de las redes sociales con la creación del primer Facebook en español que se hizo en Buenos Aires. Quien suscribe inició la primera página de Facebook, que era por supuesto muy rudimentaria y sin ninguna estrategia muy específica, simplemente porque estaba esa herramienta ahí y parecía lógico incorporarla. Un poco más tarde, unos meses más tarde, Ginebra contrata a un especialista en redes sociales y así empieza a crecer lo que es toda la red de plataformas del 6CR en una estrategia conjunta. En el 2016 se produce un cambio de paradigma importante en donde empezamos a pensar nuestras historias desde el punto de vista de la gente a la cual ayudamos y empezamos a tratar de contar eso no con el sujeto del 6CR como aquella entidad benefactora que realiza tal o cual actividad, sino contando la historia de qué es lo que le pasa a estas personas y colateralmente qué es lo que nosotros hacemos al respecto, pero no ya como el centro de la acción. Es lo que le llamamos la estrategia de People First. Y finalmente, en 2018, esto es bastante reciente, como les contaba recién, decidimos, tanto en el portugués como en el español, iniciar este ida y vuelta con el público en el cual hay un diálogo más directo y un entendimiento más directo. Entonces, resumiendo un poco el uso de las redes sociales por parte de una organización humanitaria, en este caso el 6CR, lo que podemos decir es que sirven para informar. En el caso específico del 6CR, es mucho más que informar
la marca CICR o la marca Cruz Roja. En nuestro caso, decirle a la gente qué hacemos, quiénes somos y sobre todo cómo lo hacemos, el tema de la neutralidad, de la imparcialidad, del respeto de nuestros principios, del diálogo con todas las partes involucradas, de la necesidad de no tomar partido para poder ayudar a todas las personas que están atrapadas en conflictos. Esto tiene un impacto operativo directo. Nuestros delegados en el terreno se benefician de la comunicación pública a través de redes sociales gracias a este concepto clave que menciono de la aceptación. En los lugares donde el CICR empieza a ser conocido y aceptado, nuestros delegados en el terreno logran comenzar a trabajar. Con respecto a la comunicación, comunicar las actividades, lo que hacemos, nuestra presencia, es una manera de validarnos en nuestro entorno de trabajo para estar todos en la misma onda, por así decir, para que todo el mundo conozca qué es lo que estamos haciendo y nosotros a su vez encontremos el eco y el apoyo que necesitamos para nuestro día a día. Y finalmente, acción. Muchas veces en redes sociales, a pesar de que puede estar esta cuestión de que las redes sociales son un lugar en donde se habla y no se hace nada. Para nosotros esa no es la realidad. Lo cierto es que hemos visto, y muy específicamente a partir del inicio del diálogo directo con nuestras audiencias, en donde pudimos interpretar muchísimo mejor qué buscan y qué quieren y qué necesitan de nosotros, tenemos un montón de ejemplos de acciones concretas que logramos realizar a través de las redes sociales. Desde orientar a un migrante sobre un albergue seguro, que es algo muy concreto, la persona llega y tiene un lugar para refugiarse, a facilitar documentación diversa, por ejemplo, un veterano de la guerra de Falklands Malvinas en el Atlántico Sur, que tantos años más tarde necesita el certificado para poder obtener una jubilación o un beneficio. Eso lo tramitamos nosotros. Muchas veces ese pedido me llega a través de las redes sociales, yo le doy curso y esa persona a los pocos meses termina teniendo un beneficio como veterano de guerra. Una persona desplazada que se comunica a través de las redes con nosotros y nosotros lo ponemos en contacto con nuestros delegados en el terreno y termina recibiendo una ayuda. O, por ejemplo, en muchos casos es guiar a alguien que está buscando sumarse al CICR para que pueda encontrar las vacantes laborales que tenemos en este momento. Esas son gestiones que también realizamos muchas veces desde las redes sociales. Y así llegamos al final de esta presentación. Les agradezco muchísimo su atención. Les pido disculpas si hablé un poco rápido. Es un poco una característica mía que me cuesta evitar. Y tengo entendido ahora que si estamos en contacto, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la atención.